Hola, soy Lucy Galán y quiero trabajar con ustedes la actividad 1, datos agrupados y datos no agrupados, de la unidad 2, representación numérica y gráfica de datos. Para ello, preparé este documento con el problema siguiente. Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Y aquí tenemos los datos. Les voy a enseñar a utilizar alguna de las herramientas de Excel también para facilitarse un poco el trabajo. En este caso voy a copiar los datos y los voy a pegar en esta fila para poder separarlos y poder empezar a trabajar con ellos. Luego me voy a la pestaña que dice datos y donde dice texto en columnas le voy a dar clic y le voy a pedir que me lo separe en columnas. Le doy siguiente, siguiente y finalizar. Y lo que hace es que se separaron los datos. Los selecciono y ahora estos datos los voy a copiar. Inicio, copiar, debajo del 32. El 32 no lo seleccioné porque es el primer dato y bueno, ese iba a quedarse ahí mismo. Y le voy a dar pegar, pero pegado especial, porque lo que voy a hacer es transponer los datos. De esta manera lo que va a suceder es que los datos que estaban de forma horizontal me los va a acomodar de forma vertical. Ya que tengo los datos de forma vertical, el siguiente paso va a ser ordenarlos. Para ello los selecciono. Me voy a la pestaña datos, le pido ordenar por columna, por la columna A, estoy de acuerdo, le doy a aceptar y ya me ordenó los datos de menor a mayor. El dato menor es el 27, el dato mayor es 34. Con esto yo puedo obtener los datos de la variable. El primer dato sería 27 y el último dato sería 34. Suficiente que escriba 27 y 28 y arrastrar hasta, 27, 28, arrastro hasta el 34. Aquí ya tengo los datos obtenidos de la variable. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar las frecuencias de cada uno de estos datos. Para ello también me voy a auxiliar de las fórmulas de Excel y lo que tengo que hacer es seleccionar todas las celdas donde voy a colocar las frecuencias. Luego me voy a colocar la fórmula escribiendo un igual, la palabra frecuencia, abro un paréntesis y ahí aparece qué es lo que tengo que hacer. Primero tengo que acomodar los datos. Los datos los tengo en la fila A y entonces los voy a seleccionar. Listo. Ahora, según la fórmula, me dice que debo de colocar una coma. Y luego debo de anotar los grupos. Los grupos, que son los datos obtenidos de la variable, los tengo aquí. Los selecciono, cierro el paréntesis y como se trata de una matriz de datos, antes de dar Enter, voy a presionar también la tecla Control, mayúsculas y Enter y en automático me va a dar las frecuencias que corresponden a cada uno de los datos. Dijimos que eran 31 datos, lo podemos verificar si usamos la sumatoria. Ahí está, son 31 datos, lo cual significa que vamos bien. La siguiente columna que tenemos que buscar es la de frecuencias acumuladas. La frecuencia ya la tenemos, ahora la frecuencia acumulada equivale a encontrar la sucesión de sumas de cada frecuencia. Por ejemplo,
el dato 27, su frecuencia es 1. Ahora, para el dato 28 tendríamos dos frecuencias más un dato de la frecuencia 1, tendríamos 3. Y así lo podríamos ir haciendo de uno por uno, pero como estamos trabajando en una hoja de Excel, nos vamos a facilitar un poquito el trabajo y vamos a utilizar la fórmula. Y vamos a decir que lo que queremos hacer es sumar la frecuencia del dato que va correspondiendo en la fila más la frecuencia anterior, que en este caso es 1. Le doy Enter y ahí voy a obtener el número 3. Ahora lo que hago es arrastrar las fórmulas y si ustedes se fijan, en la última fila obtengo 31, porque son 31 los datos con los que yo estoy trabajando. Es decir, n es igual a 31. Ya tengo este dato. Ya tengo las frecuencias acumuladas. Ahora vamos a trabajar con las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Bueno, las frecuencias relativas es la frecuencia dividida entre n, es decir, que como si fuera una especie de porcentaje que representa la frecuencia del dato trabajado en relación con el total. La frecuencia relativa, entonces vamos a encontrarla dividiendo la frecuencia con la que estamos trabajando, introducimos la fórmula entre el número total de datos. Le damos Enter. Y esta es la frecuencia relativa. Ahora vamos a calcular las de las siguientes. Lo que podemos hacer es copiar las fórmulas, pero para que no se cambie el valor inicial, vamos a escribir a la fórmula un símbolo para que se inmovilice. Luego arrastramos y obtenemos todas las frecuencias relativas. Algo muy importante es que la suma de las frecuencias relativas siempre nos dan la unidad. Vamos a verificar y aquí ya tenemos efectivamente la suma nos da la unidad. Aquí está ya. Ahora vamos a hacer las frecuencias relativas acumuladas. Vamos a introducir la fórmula. Esto va a ser igual a la frecuencia acumulada entre el número de valores, n. Dijimos que inmovilizamos la fórmula poniéndole un símbolo de pesos. Esto significa que el 31 no cambia porque cuando arrastramos generalmente las celdas se va cambiando de manera sucesiva. Ahora arrastramos para obtener la fórmula y otro dato importante. La frecuencia acumulada al final nos va a dar la unidad. Como acá nos da el total de datos, acá nos da la unidad. Ahora voy a trabajar distribución de porcentajes y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las celdas donde van a ser los porcentajes y le voy a dar formato de celda de porcentaje y me dice que 2 posiciones decimales, le digo que sí. Y ahora lo que voy a hacer es decir que la distribución de porcentajes esta va a ser igual a la frecuencia relativa, porque esto es la frecuencia relativa nada más acá expresada en porcentaje. Y ya me lo va a dar en porcentaje. Arrastro para todas las demás y ahí está. Ahora hago lo mismo para la frecuencia relativa acumulada. Ya tengo mis celdas expresadas como porcentajes, entonces nada más le digo que esto va a ser igual a
la frecuencia acumulada. Doy Enter, arrastro las celdas y ya tengo mi distribución de porcentajes acumulados. Ya lo único que me queda, bueno, pues es darle un poquito de formato a mi presentación y terminamos. Aquí está. Si la distribución de porcentajes y distribución de porcentajes acumulados lo hiciéramos manual, lo que tendríamos que hacer es la frecuencia relativa, multiplicarla por 100 y expresarla en porcentajes, y la frecuencia relativa acumulada, multiplicarla por 100 y expresarla también como porcentajes. Bien, ahora vamos a trabajar con un segundo problema, pero esta ocasión vamos a trabajar con datos agrupados. El problema dice que un ambientalista está haciendo una investigación sobre la cantidad de basura que se genera en su colonia. Para ello registró cuántos kilos de basura recolectó el camión durante 20 días consecutivos en su calle. Los resultados fueron 227, 122, 172, 228, etc. Yo ya los tengo aquí acomodados en orden de menor a mayor. Ahora, para formar los intervalos, primero tendremos que establecer unos datos. Vamos a calcular el rango. El rango se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. Valor máximo menos valor mínimo. Y esto es igual a 107. Vamos a determinar el número de intervalos que se desea tener. Esto es de forma arbitraria. Yo voy a decidir que quiero 10 intervalos. Y de una buena vez los voy a anotar aquí. 1, 2. Y arrastro hasta el 10. 10 intervalos voy a tener. Ahora vamos a dividir el rango entre el número de intervalos que determinamos. Y esto va a ser igual a 107 entre 10 y obtenemos 10.7. Lo que significa que va a ser la amplitud que tendrán nuestros intervalos. Yo voy a quedarme con el 10 para poder trabajar este ejercicio. Entonces vamos a tener una amplitud de 10 datos en cada intervalo. Y vamos a formar los intervalos. Para esto es conveniente iniciar el límite inferior con un número menor al dato mínimo de las variables. Entonces sería 121. Y vamos a formar los límites. Entonces el primer límite inferior es 121 y el límite superior para él sería igual a el límite inferior más la amplitud, que es 10. El siguiente intervalo sería igual, el límite inferior sería igual al límite superior anterior más 1. Y el límite superior para este intervalo sería igual a este límite inferior más la amplitud, que es 10. Podemos ya, una vez que determinamos estos datos, jalar a los siguientes intervalos y ya tenemos los límites inferiores y superiores para cada uno de nuestros intervalos. Ahora, la marca de clase es el punto medio de la amplitud. La marca de clase va a ser igual a 121 más 131
dividido entre 2. Arrastramos para obtener los de los demás intervalos y ya tenemos la marca de clase. Para la frecuencia lo vamos a hacer igual que lo hicimos en los datos no agrupados. Para ello seleccionamos todos los intervalos donde vamos a trabajar y introducimos la fórmula. Igual, frecuencia, abrimos paréntesis, vamos a introducir los datos, luego una coma y ahora hay que introducir los grupos. En este caso vamos a considerar nada más los límites superiores. Cerramos paréntesis y como dijimos que se trata de una fórmula matricial, vamos entonces a dar control, mayúsculas y enter. Y en automático vamos a tener las frecuencias que corresponden a cada intervalo. Vamos a verificar la totalidad de datos. Son 20 datos. Habíamos comentado que son 20 días consecutivos que se hicieron los registros de la cantidad de basura. Entonces, hasta este momento vamos de forma correcta. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Ya una vez que los datos están agrupados, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y las distribuciones porcentuales ya las trabajamos igual como lo trabajamos en los datos no agrupados. Entonces, aquí la frecuencia acumulada sería, lo habíamos dicho, que va a ser la frecuencia del primer intervalo, que en este caso es 1, pero la frecuencia acumulada al segundo intervalo sería 1 más la frecuencia del segundo intervalo, que en este caso también va a ser 1, pero vamos a introducir la fórmula que sería igual a el intervalo anterior más el intervalo que estoy trabajando. Y arrastro la fórmula para obtener los demás datos. Como estamos acumulando las frecuencias, ya lo explicamos también, el último dato pues tiene que ser el total de los datos que estamos trabajando. En este caso es 20 y vemos que nuestra distribución de frecuencias acumuladas es correcta. Ahora vamos a trabajar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa también ya lo explicamos. Vamos a dividir la frecuencia entre n, que en este caso es 20. Le damos F4 para inmovilizar y luego Enter. Ahora arrastramos la fórmula para los siguientes intervalos. Sumamos la frecuencia relativa, que también habíamos dicho que es igual a la unidad. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Vamos a trabajar con las frecuencias relativas. Entonces, esto sería en el primer intervalo, esto sería igual a la primera, ¿verdad? Ahí no hay cambio. Pero la siguiente vamos a acumular la primera más la del intervalo de segundo. Esto sería igual entonces a la frecuencia anterior más la frecuencia de este nuevo intervalo. Le damos Enter. Podemos arrastrar la fórmula para tener todos los datos y también vemos que la frecuencia acumulada en el último intervalo nos da la unidad.
Finalmente vamos a trabajar la distribución de porcentajes y la distribución de porcentajes acumulados. Ya les había dicho que una de las maneras pues más sencillas es que estas celdas tengan formato de porcentaje, porque la distribución de porcentajes y de porcentajes acumulados no es otra cosa más que la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, pero expresada en tanto por ciento. De manera que si ya las celdas están preparadas para ser presentadas en porcentajes, pues nada más decimos que la distribución de porcentajes va a ser igual a la frecuencia relativa. Y en automático nos lo da en porcentaje. Arrastramos para obtener los demás intervalos y hacemos el mismo procedimiento para porcentajes acumulados. Esto va a ser igual a frecuencia relativa acumulada. Le doy Enter y ya me los está dando también en porcentajes. Y terminamos la actividad. Ya ahora es parte de ustedes que le empiecen a formatear para que quede presentable. Y luego vamos a tener que reunir los dos trabajos que realizamos en un documento Word para hacer la presentación de la actividad datos agrupados y datos no agrupados.